El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al Lavadero Fiscal en este nuevo domingo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Muy bien también. Aquí con otra colcha como parte del serial de personas físicas. Hoy vamos a hablar de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Ok. O sea, Trabajadores. sueldos y salarios. Sí. Solo que hay cosas en las leyes que tienen como un nombre más rimbombante. Sí. Pero prácticamente lo que les acabo de decir son sueldos y salarios. Entonces, cuéntanos. Pues mira, básicamente aquí lo importante del sueldo pues es que los sueldos y salarios son entregados a las personas que trabajan para un patrón. Uh-huh. Aquí es súper importante identificar cuando existe una relación laboral. Pueden haber muchos elementos que la incluyen, pero los tres principales que existen es que sea un trabajo personal, subordinado y remunerado. Les Ok. explico brevemente. El personal, pues es que sea realizado por personas físicas. ¿Qué quiere decir? Que una persona moral, una empresa, no puede ser trabajador de una persona física o una persona moral. Únicamente las personas. El subordinado, pues es que siga órdenes o la dirección de un patrón. Uh-huh. Y el remunerado, pues claramente que no es de, muchas gracias por haber venido, sino que tiene que haber una contraprestación económica. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, eso es importante que en este capítulo en específico vamos a juntar como dos leyes, Sí. lo que es la parte de la ley del ISR y parte de la ley federal del trabajo. Sí. Esto es importante porque la ley del ISR contempla como dos tipos de sueldos. Uh-huh. Uno es sueldos y salarios puros y otro es asimilados a sueldos y salarios. ¿Por qué se asimilan? Porque tú como patrón le vas a pagar a una persona cierta cantidad, le vas a retener el impuesto de la misma manera que lo harías con un trabajador, pero no tiene ninguna de las tres características que dijiste, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Ok, entonces tenemos 7 diferentes tipos también, por ejemplo, en la ley del ISR, de personas que pueden caer en este supuesto de asimilados a salarios. El primero es sencillo, son las personas que reciban ingresos siendo funcionarios, trabajadores de la federación, entidades federativas, municipios y fuerzas armadas. Ok. El segundo son los rendimientos y anticipos que reciban los miembros de las sociedades cooperativas de producción y los anticipos de los miembros de sociedades civiles y asociaciones civiles. Ok. Que creo que es uno de los que más te gustan, entonces a ver si quieres contarnos. Ok, miren, pues realmente lo que habla justamente de estos anticipos es, bueno, una asociación civil, pues es algo que persigue un fin, pero no lucra. Vamos a ir una asociación de condóminos, una donataria, lo que sea. Una sociedad civil es cuando los profesionistas se unen para poder unir sus conocimientos y que puedan llegar a tener mayor alcance. Por ejemplo, Arpea, pues es una sociedad civil. Sí. Y aquí lo interesante es que tú puedes dar, llamemos como bien su nombre lo dice, anticipos de la utilidad. No es como una SA que tienes que esperar a pagar dividendos, sino únicamente tú cada mes puedes estar pagándote, vamos a poner entre comillas, un sueldo o un asimilado, y esto te ayuda a pagarte la utilidad por tus servicios de manera, un periodo más corto que el anual. Exacto, y lo mismo pasa, por ejemplo, no de la misma forma porque no estás anticipando la utilidad, pero con los honorarios que les pagues al consejo directivo, vigilancia, consultivo, los administradores, comisarios y gerentes de las sociedades. Sí. De igual forma, hay otro tipo de asimilado que es cuando se tienen honorarios preponderantes. ¿Esto qué significa?
si tú, por ejemplo, le prestas servicios a un patrón o a una empresa y tendrías que estar, por ejemplo, tú haciendo tu declaración, es decir, que sean unos honorarios, tú le puedes pedir a la persona a la que le estás prestando el servicio que esa persona haga la retención por ti, porque realmente tú estás recibiendo de esa persona más del 50% de tus ingresos del año. Digo, aquí puede ser hasta el 100%. Claro. Pero esto es bien importante que se tiene que hacer escrito mediante una carta y le solicites a la persona que te haga la retención. Aquí nada más en este punto es importante mencionar que si la misma ley te menciona que tú como persona física estás obligado a determinar quién te pagó más si haces diferentes prestaciones de servicios, en el sentido de que Sí. tú primero emites una factura, por ejemplo, de tus honorarios, y tienes que tú identificar si hay alguna persona que te pague un 50% al menos de tu sueldo. Y en ese caso es cuando tú le tienes que casi de obligar a que te pague mediante un asimilado. Uh-huh. Sí, o sea, de hecho esto no se puede utilizar, digamos que en el primer año de servicio, No. tiene que ser hasta el segundo forzosamente. Exactamente. Otra opción que nos da la ley es que cuando tú vayas a prestarle tus honorarios a una persona física o persona moral, le pidas que te haga un asimilado porque tú por alguna razón, supongo, no puedes emitir la factura. Exactamente. También cuando vayas a recibir ingresos por actividad empresarial de una persona física o moral, puedes pedirles que te lo consideren como asimilados y por lo tanto ellos también pueden hacer una retención para que tú ya no tengas que hacer todo el proceso. Que esta es una figura que en la práctica es muy rara de ver. Sí. O sea, casi nadie, como emites justamente o estás realizando una actividad empresarial, es raro que tú no quieras emitir una factura y que le pidas a una empresa o a una persona física que te haga la retención. Existe, pero yo casi no lo he visto. Creo que puede llegar a existir porque te quita mucha carga administrativa. Claro. O sea, tú ya no tienes que hacer tu factura y demás, pero la principal desventaja que yo le veo desde mi punto de vista es que pierdes la posibilidad de hacer deducibles tus gastos. Claro, sí. Entonces, pues ahí al final te puede o no convenir. Y por último, nos dan otra opción, que esta se me hace muy interesante y ha sido muy común en los últimos años con las empresas de tecnología y demás. No sé si has escuchado hablar de las stock options. No, cuéntame. Ok, es cuando tú le das a tus empleados parte de tus acciones o que les compartes una parte de tu empresa, porque pues obviamente se espera que al ellos tener una responsabilidad con la utilidad, la cuiden como la cuidarías tú. Entonces, cuando tú les vayas a dar estas acciones, si se las das a un precio menor al del mercado o se las regalas, ellos van a tener que hacer un cálculo. Bueno, tú como empresa, pero se tiene que pagar este impuesto, que es al valor del mercado le vas a restar el precio que le estás dando a la persona. Ok. Entonces, si se la estás regalando, todo el precio de las acciones lo tiene que acumular y retenerle el impuesto. Y si se las estás dando a un precio más bajo, únicamente va a ser la diferencia. Ok. ¿Va? Prácticamente estos son los 7 tipos de asimilados a salarios con los que nos podemos llegar a encontrar. Realmente, vuelvo a lo mismo, es exactamente lo mismo que un sueldo y salario, simplemente que tal vez no tienen las prestaciones de ley. Eso es importante. Y pues nada, también el patrón te retiene el impuesto y lo tiene que entregar al SAT el día 17 del próximo mes. Bueno, también es importante que en el cálculo de esta retención de impuesto no aplica el subsidio para el empleo, que ya lo hablaré un poco más adelante, pero en asimilados no existe tampoco el subsidio para el empleo. Sí. Bueno, a ver si quieres contarnos de una vez mejor qué es el subsidio para no perder el hilo. Así que creo que tengo que irme a un punto anterior de los asimilados, que es básicamente qué es el salario, que ahí me voy a transportar a la Ley Federal del Trabajo, que básicamente es la que rige las relaciones laborales a nivel México, de cualquier tipo, tanto las de empresas particulares como de gobierno. Ahí vienen las reglas del juego tanto para los trabajadores como para los patrones. O sea, hay capítulos específicos que hablan de lo mismo, pero desde el punto de vista como patrón y desde el punto de vista como trabajador. Sí. Aquí únicamente voy a hablar rápidamente de lo que es el sueldo. Y bueno, de hecho el tema del sueldo en esta ley no existe la palabra sueldo, únicamente salario. Y pues básicamente lo que te menciona el salario es que es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo un trabajador
por sus servicios, de los Ok. puntos que mencionábamos, los 3 elementos principales de la relación laboral. Esto lo platicábamos creo que en el primero o segundo podcast, donde el salario mínimo debe de satisfacer necesidades para un jefe de familia en En todos los teoría. temas, que en teoría no pasa. Bueno, no, la realidad es que no pasa. También habla de que puede fijarse por unidad de tiempo, por obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera. Aquí sí habla de cualquiera que sea la forma que tú le des, cualquier nombre, cualquiera figura, es una forma también en que se puede pagar el salario. Ujú. Aquí es muy importante mencionar, en la Ley Federal del Trabajo habla que el salario no únicamente, por ejemplo, son los 100 pesos diarios que generas o que tienes en tu contraprestación, sino todas las gratificaciones, habitaciones, primas, comisiones, y cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador, cualquiera que sea el nombre, premios de puntualidad, asistencia, prima dominica, cualquiera que sea el nombre, todo eso es parte de su salario, que a veces no lo sabemos. Yo ahí quiero comentar algo. A ver. ¿Sabías que, por ejemplo, si la federación le da a un trabajador un coche, esto ya es un tema un poquito más elevado, pero son 175,000 pesos los que puedes deducir de un coche? Uh-huh. Si la federación le da a un empleado un coche que supere esto, la persona tiene que acumular a sus ingresos y pagar el impuesto de ese excedente que hay. Por ejemplo, si te dan un coche de 500,000 pesos, le vas a restar los 175,000 y tienes que acumular cada mes la diferencia que tengas por ese coche. Ok, está interesante. Entonces digo, ahí también para las personas que les incomodan los lujos del gobierno, también que sepan que sí se paga impuesto por eso. Exactamente. Bueno, el salario mínimo, una cuestión también de que pues debe ser a trabajo igual, pues el salario es igual, no importa el género, que básicamente es un tema que se ha estado peleando en los últimos años. Uh-huh. Y aquí los plazos para pagar el salario, te menciona la ley que cuando son trabajos, digamos, que son trabajados como a mano, que son un poco más corpóreos, se hacen de manera semanal. Y te dice, y ya los demás, o sea, administrativos, lo que sea, tú eliges. O sea, pero no puede ser claramente mayor a un mes. Entonces, por eso existen aquí las famosos pagos mensuales, quincenales, hasta catorcenales, decenales, porque la ley te lo permite así. Uh-huh. Habla sobre las indemnizaciones, que eso también es un tema, es que el tema del salario es muy, muy largo y el tema de las prestaciones es muy, muy largo, porque aquí justamente te menciona que, por ejemplo, cuando tú despides a un trabajador, tú tienes que calcular algunas indemnizaciones no con su cuota diaria o su salario diario, sino con el integrado, que lo menciona aquí, que a veces también es una realidad que he visto, se confunden mucho con el salario diario integrado que habla en la ley del IMSS, que no voy a tocar ahorita, pero también la ley aquí lo menciona. Entonces, a veces creemos que tiene que ser con un salario que no es. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque si un abogado lo ve y detecta esto, pudieras llegar a perder una demanda por error por no saber a lo mejor este dato. Totalmente de acuerdo. Que ahí, por ejemplo, llevándolo al tema fiscal, también es importante que sepan que hay cálculos bien específicos para cuando te están pagando por la antigüedad, retiro o indemnización que tienes en una empresa. Sí. Entonces, hay cálculos para eso, para cuando te pagan toda tu pensión, etcétera, pero siempre tienen que estar bien conscientes de que no tiene el cálculo normal que le darían a un ingreso normal de nómina, ¿no? Porque además hay mucha parte exenta. Exactamente. Sí, bueno, aquí este cálculo realmente no es tan complejo, pero sí tienes que estar cuidando mucho las cuestiones, porque vamos, si del total de la indemnización que te pagan supera la parte exenta, a la parte grabada tienes que quitar un mes de tu sueldo y después calculas sobre la diferencia. La verdad es un cálculo complejo, no quiero meterme mucho al tema, pero sí es donde tienen que ir cuidando que también se haga de la manera correcta. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, pues, también la ley obliga a los patrones a que hagan la retención de los impuestos conforme a las tarifas. Si se acuerdan, en el episodio pasado hablamos de la tarifa anual.
En este caso es una tarifa mensual que de ahí lo van bajando a cada uno de los diferentes tipos de pagos. Pero bueno, la ley los obliga a que hagan esa retención y lo tienen que pagar a más tardar el 17 de cada mes. Exactamente. ¿Va? Sí. También por aquí les vamos a dejar ¿cómo se llama? La tarifa mensual para que le puedan echar un ojo y vean más o menos en qué caso caen. Por último, y esta es la razón por la que de repente encontramos en nuestros recibos de nómina ajustes de ISR y son positivos o negativos y no sabemos ni por qué nos suman o nos descuentan. El patrón está obligado a hacer el cálculo anual por ti en el caso de que no sea, bueno, que no hayas comenzado a trabajar con él después del 1 de enero, que no hayas dejado de trabajar antes del 31 de diciembre, que hayas percibido más de 400,000 pesos al año y que hayas notificado de manera escrita que vas a presentar tu declaración anual. Claro. En estos casos, el patrón no lo tiene que hacer. Pero, si no estás en cualquiera de estos supuestos, lo va a hacer por ti. Y de repente puede pasar que una vez que ya hayan llevado todos tus ingresos semanales, mensuales, quincenales, depende cómo te paguen, a la tarifa anual, de un ISR a favor o un ISR por pagar. Por lo tanto, de repente nosotros vemos nuestro recibo de nómina y vemos que o nos están dando más dinero o nos están quitando más dinero. Sí. Esta práctica era muy común porque justamente así lo mencionaba la ley del ISR, que fuera, se hacía la práctica de que fuera la última semana, quincena, mes, o el último recibo de cada ejercicio es cuando se hacía este cálculo para ver si había diferencia o no. Realmente con algunas reformas que hubo el año pasado, este cálculo anual se bajó de manera mensual. Es decir, cada mes el patrón tiene que revisar cuánto fue el ingreso real que recibiste durante el periodo, hace el cálculo igual del ISR de manera mensual y verá lo que te retuvo. Y si te retuvo de menos, tendrá que hacer un reintegro de ISR. Si no, te tendrá que retener de más. Sí. La verdad aquí lamentablemente afecta creo que más a las personas que ganan por semana. Sí. Porque al final, si tú lo ves por semana, pues puede que esa persona todavía tuviera parte del subsidio del empleo, que era lo que tú nos comentabas. El subsidio del empleo, también en términos generales, es que recibas una parte de dinero que el gobierno le da a la empresa nada más por tenerte trabajando y por tenerte con un sueldo relativamente bajo. Ajá. Entonces, si tú veías el sueldo de la persona por semana, pues puede que sea un sueldo relativamente bajo, ¿no? Pero ya cuando lo pasas al mes, entonces ahí ya, en lugar de tener subsidio tenían que pagar ISR y es cuando se hacen estos ajustes. Sí, ahí es donde se puede ver de manera más concreta, porque a veces, vamos a llamar así, puede haber meses que sean de 35 días, o sea, porque son 5 semanas en el mes y por el tema de las semanas y cómo se computan para los cálculos. Sí. Aquí, nada más, eso no lo mencioné, el tema del subsidio al empleo. Como bien dijiste de manera general, pues es la forma en la que el gobierno le paga a los empleadores, a los patrones, una parte de tu sueldo para que no esté tan encarecido. Es decir, oye, pues le estás pagando poquito, yo te pongo otra parte para que le pagues un poquito más y eso lo puedes acreditar contra tu impuesto de ISR. Sí. El propio o el retenido a terceros, por ejemplo, cuando es una retención de salarios. Este impuesto, no es un impuesto, el subsidio nace en el 2007. Antes del 2007 existía una cosa que se llamaba crédito al salario. Básicamente, y revisando pues, en esos años, es la misma tabla que existía desde que era el crédito al salario, la última actualización. Hasta el día de hoy, no ha cambiado en absoluto. Es decir, el 2007 no ha tenido modificaciones ni por temas de inflación ni por nada. No ha cambiado esa tabla. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio para el empleo y el crédito al salario? Que el crédito al salario, más bien, vamos al tema actual. El subsidio para el empleo existen tarifas diarias, se hacen tarifas diarias, semanales, quincenales, mensuales. Que se aplican conforme a la periodicidad. Es decir, si yo tengo un periodo de 15 días, pues aplicaré mi subsidio de manera quincenal. Sí. El crédito al salario lo que hacía era que se aplicaba la tabla que existía, sin distinguir. O sea, si era una tarifa, era un pago semanal, se aplicaba la tarifa igual.
Si era un pago mensual, se aplicaba la tarifa igual. Entonces, pagabas más crédito al salario. Sí. Y lo que aquí se hizo fue como hacer un poco más justo el tema de un subsidio, que no sé por qué también le cambié el nombre, pero cambió el nombre. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero les digo, desde 2007, la tabla que existe, como además como un artículo transitorio en ley, no ha cambiado para nada. Sí, es un tema extraño el tema del subsidio al empleo, pero pues digo, también de alguna forma beneficia a muchas personas que tienen un sueldo relativamente bajo y pues bueno, ¿no? También nos toca a nosotros aplicarlo. Claro. Y por último quiero hablar de algunas obligaciones que tenemos como trabajadores y como patrones, dependiendo de en dónde estemos situados. Ya las hemos tocado en otros episodios, pero pues nunca está de más como recopilarlas y que las puedan ver juntas y demás. Entonces, lo primerito que tienes que hacer cuando llegas a un trabajo, o al menos esa es tu obligación como trabajador, es decirle a tu patrón cuál es tu RFC, o bien darle los datos que él va a requerir para inscribirte al RFC si es tu primer trabajo. Claro. Solicitarle a tu patrón los recibos de nómina. Y aquí tú tienes que determinar, como ya lo vimos antes, digo, aquí la ley es como muy clara en una simetría que existe entre trabajador y empleado. Porque nos dice que tú tienes que presentar tu declaración anual cuando caigas en los siguientes supuestos. Cuando hayas tenido otros ingresos acumulables, que ya lo vimos en otros episodios, es como si tuviste actividad empresarial, arrendamiento, etc. Cuando le hayas comunicado a tu patrón que tú vas a presentar tu declaración anual, cuando se deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre, cuando se haya trabajado con 2 o más patrones de manera simultánea, Sí. cuando se obtengan ingresos del extranjero y no se haya efectuado retención, o bien cuando se superen los 400,000 al año. Y aquí es bien importante, porque nos dice que tú le vas a tener que decir a tu patrón cuando comiences a trabajar con él, si estás trabajando con otro patrón, que te vaya a dar el subsidio al empleo, con el fin de no duplicarlo. Y esto es bien interesante porque si lo vemos en un estricto bien sentido, es defraudación fiscal. Y dependiendo del monto te puede tocar entre 3 meses y 9 años de prisión, nada más por no haber hecho esto. Por querer tener un poquito más Sí. de sueldo. Ok, eso no sabía. Y que al final, de todas formas, lo vas a tener que pagar en la declaración anual. Sí. Pero si no presentas la declaración anual, aparte de la multa que te llevas de la declaración anual, estás teniendo un subsidio que perjudica al fisco federal, es defraudación fiscal, y te llevan a la cárcel entre 3 meses y 9 años. Ok, bien eso. Digo, es un poco alarmante aquí, ¿no? Pero es una realidad y sí puede pasar y te pueden juzgar y demás. Y por último, bueno, las obligaciones que tienes como patrón son las siguientes. Tienes que efectuar la retención de los impuestos por los ingresos que tengan tus trabajadores, que ya lo hemos venido viendo a lo largo del episodio. Hay que calcular el impuesto anual de los trabajadores, a excepción de las otras supuestos que ya mencioné. Tienes que expedir y entregar los recibos de nómina, solicitarle a tus trabajadores que te comuniquen si trabajan con otro patrón para evitar dar los subsidios dobles, inscribir a tus trabajadores en el RFC o verificar que los trabajadores ya estén dados de alta en el RFC. Otorgar una constancia. Esto ya está, según yo, un poquito en desuso. Ok. ¿Por qué? Por el famoso recibo de nómina. Sí, claro. Pero bueno, la ley todavía lo menciona que le tienes que otorgar una constancia de viáticos a tus trabajadores a más tardar el 15 de febrero. ¿Por qué? Porque ellos lo tendrían que informar en su declaración anual. Y aparte, presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año el cálculo anual de los trabajadores, que también ya vimos que se hace de manera mensual. Sí, y que aparte esta era una declaración, se llama declaración informativa, donde se hacía justamente el cálculo del ISR. Y ahí era muy interesante porque si tenías trabajadores que no presentaban su declaración anual porque no caían en ninguno de los supuestos, y por ejemplo, uno de tus trabajadores tenía un impuesto a cargo y otro un impuesto a favor, los podías matar en la declaración informativa. Sí. Entonces ahí, digamos que era de, tú como patrón ya ayudabas a la persona o a los trabajadores de que no pagaran tanto impuesto porque usabas el saldo a favor de otra persona. Que bueno, creo que aquí, por ejemplo, era más que nada en este sentido. Si un trabajador le tenía que pagar 1,000 pesos al SAT y al otro el SAT le debía 900,
Entonces tú ya únicamente como empleado, para hacerlo un poquito más sencillo para todos, tenías que pagarle los 100 pesos de ese trabajador al SAT. Que digo, sí es lo que tú dices, al final los matabas entre ellos, pero creo que era un poquito más facilidad administrativa para el patrón Ujú. que para los empleados. Sí, claro. Eh, y bueno, creo que prácticamente es todo. Es un régimen que aunque es sencillo y creo que es el primer paso de las personas al mundo fiscal. Es el más normal, justamente también quería comentar eso, que al entrar en un régimen de sueldos y salarios, es muy común que sea el primer régimen que te das de alta en el SAT, y es ahí cuando inicias ya tu vida fiscal. O sea, ya no te puedes librar de pagar impuestos y de ser un contribuyente y un ciudadano cumplido. Es el momento en el que le quitas las rueditas a tu vida de adulto de Ajá. la universidad Exacto. y ya te toca la vida de adulto sin rueditas. Exactamente. Pero bueno, o sea, es el primer paso que tenemos y al final, aunque es un régimen relativamente común, también tiene varias cosas que se tienen que checar de manera puntual. Ya es un poquito más del lado del patrón, eso también es una realidad. Sí. O sea, tú como trabajador nada más vas, te descuentan y te gastas el dinero que te depositan en tu tarjeta. Exacto. Pero como patrón sí conviene que también tengas una asesoría más o menos para que puedas saber si, por ejemplo, le estás dando una computadora a tu empleado, si le tienes que retener o no el impuesto y demás. Ujú. Y justamente, a pesar de que sí muchas responsabilidades por parte del patrón, porque uno como trabajador, como dices, pues recibirá un ingreso neto, Ujú. sí hay supuestos donde dicen, ay, no, pues sí superé, por ejemplo, los 400,000 pesos, pero no presento una declaración anual. Y ahí son otras multas. Entonces, Sí. sí es muy sencillo también, o sea, sí es un régimen que la autoridad también revisa. Ujú. Entonces, también estar cuidando un poco el tema de no caer en los supuestos que te obligan a presentar declaración anual. Y si caes, pues presentarla durante los plazos establecidos. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, no sé si nos vas a hacer Sí. recomendación para la siguiente colcha que tenemos, que va a ser personas físicas con actividad empresarial. Viene un tema bastante largo, bastante interesante. Y sí, antes, para la siguiente semana, pues traigo un podcast, ya esto parece que nos patrocinan aquí de Mentes. Traigo en el otro episodio de Dementes, el episodio 166 con Alex Fernández, y no el cantante, sino Alex Fernández, el comediante. Básicamente, bueno, se llama No dejes de moverte, y aquí habla de todo lo que ha pasado, del tema del ego, del tema de cómo él empezó y dijo, sí, yo sí era muy bueno, aunque, bueno, él se creía que era el mejor, y que realmente al principio se dio cuenta que pues no, Ajá. y ya después pues te cuenta toda su experiencia que ha vivido en el mundo del stand-up como emprendedor, como creador de contenido. Entonces es una hora y media que vale la pena escuchar. Es cómo llegó a ser el mejor comediante del mundo. Esa es otra recomendación que también puede ser. En Netflix está su especial del mejor comediante del mundo. Pues muy bien. Entonces esperemos con esta recomendación en la siguiente colcha, que va a estar bastante pesadita. Uh-huh. Y nos vemos el próximo domingo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Somos Arpea y nos vemos. Cuídense. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.